¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva edición de Raonem, aquí en Levante Televisión, como siempre, para debatir sobre temas interesantes que creemos que son de interés para la ciudadanía, para la sociedad valenciana, y con protagonistas y personalidades que también nos van a aportar un poquito más, cada uno en sus ámbitos, de eso que seguro, insisto, va a resultarles de interés. En el programa de hoy además contamos con una amiga además de esta casa y de este programa. La hemos visto muchas veces, pero hoy queríamos charlar con ella un poco de manera más individual, más personal, y sobre todo pues para que nos ofrezca un análisis, un punto de vista, en este caso que afecta a muchos asuntos de la ciudad de Valencia. Ella es María José Ferrer Sansegundo, primera teniente alcalde del Ayuntamiento de Valencia y también concejala de Hacienda. ¿Qué tal, María José? Muy buenas y un placer tenerte aquí con nosotros. Muy bien, Juanma. Tú sabes que he estado tantas y tantas semanas, de tantos años, de algunos años, en este mismo plató, además, sí, no solo en esta casa, que es como eso, pues como volver a casa, y es un placer venir a hablar en la mesa camilla de tu casa. Claro que sí, pues te agradecemos que nos hayas visitado, además haciendo un hueco en una agenda súper llena, súper intensa, ¿no, María José? Bueno, todo el mundo tiene muchas cosas que hacer, tampoco vamos a decir que nosotros más, y yo siempre sigo aquello de que los que menos tiempo tienen son los que más cosas hacen. Porque a veces cuando se tiene mucho tiempo, y así, bueno, pues uno intenta aprovechar el tiempo, y estoy encantada de estar aquí, y sobre todo la oportunidad, pues eso, de estar con todos estos telespectadores que, digamos, que nos hemos estado interaccionando durante tantos años, y siempre es un placer volver, de verdad. Bueno, además trabajando desde hace muy poquitos días, y al final ya se cerró el tema de los presupuestos, que ha llevado mucho trabajo, y quisiera un poco que sobre todo trasladaras a todas las personas que nos están viendo un poco las líneas, ¿no?, de estos presupuestos. Hombre, unos presupuestos lleva trabajo cuando estás hablando de un gobierno que empieza, y que por tanto no es hasta dónde llega, hasta cuando llega, que tiene realmente referencias de lo que ha hecho el gobierno anterior, en el sentido de qué cosas quedan por hacer, qué facturas creías que están pagadas y están sin pagar. Bueno, por ejemplo, estamos pagando ahora mismo pues atrasos de los empleados públicos, de los funcionarios, hasta más de 7 millones de euros. De aquí a Navidad pagaremos 3, ¿no? Es decir, entonces al final tienes que hacer un esfuerzo, y luego, pues bueno, primer año, y bueno, yo creo que al final hemos presentado, bueno, se han aprobado inicialmente, después de ahí, ahora hay una fase de alegaciones, y que es incluso pública, y luego pues en diciembre se hará la aprobación definitiva si tiene el apoyo. Y bueno, pues al final yo creo que lo fundamental es que, en primer lugar, este gobierno que preside la alcaldesa María José Catalá, cumple sus compromisos. Nosotros pasamos la pasada legislatura pidiendo al gobierno de entonces que bajara los impuestos, que ayudara a las familias, que ayudara a los comerciantes, a los autónomos, a pasar por la gravísima crisis, o a aliviarle en la gravísima crisis que se ha sufrido, que aún no ha terminado, y que en algunos casos ha llevado a cierres, provocada fundamentalmente por el COVID, pero también después por el disparo de precios, lo que se llama la inflación, en la cesta de la compra, en las hipotecas. Hay familias que pagaban el 30% y ahora están pagando el 45% de los ingresos que entran en su casa. Ojo, que es un tema muy grave, en fin, el agua, la luz, el gas, etcétera, ¿no? Bueno, y entonces pedimos durante un tiempo que ayudaran a los valencianos, porque considerábamos que había dinero suficiente en las cuentas municipales, y porque además había un porcentaje de ejecución que no se hacía. Es decir, se presupuestaba un dinero, pero se ejecutaban inversiones solo un tercio. Y decíamos, bueno, pues esa otra parte vaya, o en parte por lo menos, al bolsillo de los valencianos. Hay que pensar que en el último gobierno, el periodo que ha gobernado Ribó con Compromís y el PSPB, se han dejado de ejecutar 800 millones de euros de sus propios presupuestos. ¿Cuántas cosas se habrían podido hacer, ¿no? Bueno, entonces lo que quiero decir es que decían no bajar a los impuestos, esto cuando gobiernen no lo harán. Los hemos bajado. Bueno, los bajarán, pero ya veremos si entonces habrá unos ingresos restrictivos, que habrá menos ingresos. No, han sido expansivos. Sube un 7,11%
10%, y lo que se llama el presupuesto de todo el sector público local de Valencia, un 8,4%, lo que estamos hablando de 1.200.000 millones de euros, ¿no? Quiero decir que realmente estás hablando de muchísimo, millones de euros, sí, estoy hablando, claro, 1.200 millones de euros. Entonces, bueno, yo creo que al final hemos cumplido. Ahora dice, no, bueno, es que ya veremos, este vale, pero ya veremos el 25, el 26. Bueno, yo lo único que veo es que, y es lo fundamental, que este gobierno cumple con sus compromisos y que lo hace con una finalidad que es aliviar a las personas que nos lo estaban pidiendo durante tiempo, y que además hay que recordar cuando la gente nos dice, ¿por qué hacéis esto? Porque estaba en nuestro programa electoral. En el programa electoral que votaron mayoritariamente como primera fuerza política en la ciudad de Valencia en todos los distritos fue el Partido Popular. Es lógico que nosotros cumplamos ese programa, y es lógico, y además nos hace sentir muy satisfechos que cumplamos nuestros compromisos. Te puedo hablar mucho más del presupuesto, pero por si tú quieres preguntarme algo para que no hagamos de esto. Bueno, mucho más, pero mucho más. Claro. En cualquier caso, sí que hay un dato, que es ese aumento, ¿no?, del 7%, por ejemplo, respecto al año pasado, ¿no? Claro, el año pasado era el más alto de la historia, ¿no? Bueno, pues el más alto de la historia evidentemente ya es este, cuando decían que iba a ser más restrictivo, ¿no? Y además, tengo que decir, porque es el más alto de la historia de la ciudad de Valencia, pero es el recorte de impuestos, es decir, la bajada de impuestos más alta que se ha dado este mismo año en todas las grandes ciudades de España. Ninguna ha bajado los impuestos como ha bajado la ciudad de Valencia. Yo creo que en esa línea que tenemos de también el gobierno de la Generalitat de Carlos Mazón, de ayudar a las familias, a los comercios, porque además que lo necesitan, eso muchas veces se ha demostrado, ha sido por ejemplo en Andalucía, en Madrid o en Galicia, que hace que al final acabe recaudándose más porque hay más actividad económica, ¿no? Y hemos bajado, por ejemplo, un 20% el IBI. Y la gente dice, bueno, pues es que eso no es bastante, o eso, si tú tienes una casa que vale menos, solo se puede subir o bajar linealmente. Yo lo que quiero recordar es que con este gobierno municipal se ha bajado el IBI al 99% de los valencianos, mientras que el anterior gobierno subió y perjudicó, por tanto, subiendo por 2 veces los impuestos al 100% de los valencianos, y entonces no dijeron, bueno, a los que no tengan rentas, no, a los que no tengan o tengan una casa peor, ¿no? Esa subida, si eres familia numerosa, todavía tienes un incremento mayor. Hemos bajado el impuesto de circulación, el impuesto de alcantarillado, y luego algo que nos ha parecido muy importante, que es lo que se llama el impuesto plusvalía. ¿Qué es impuesto plusvalía? Cuando, por ejemplo, una persona fallece y tiene una vivienda y se la deja a sus hijos, o tiene un comercio y se lo deja a sus hijos o a su cónyuge, bueno, pagaba una cantidad que era mucho más importante. Ahora hemos hecho una bonificación máxima hasta el 95%, que es lo que se nos permite, tanto cuando se transmite por causa de muerte como cuando se transmite entre vivos. ¿Por qué en un horno, por ejemplo, alguien deja ya de trabajar en el horno, se jubila, y hasta que no fallece eso no puede pasar a sus hijos y tiene que pagar una plusvalía enorme? Pues, por ejemplo, un establecimiento medio, comercio pequeño, pues pagaba por esa transmisión 4.000. Hablo de la plusvalía municipal, no hablo de otros impuestos autonómicos, 4.000 euros, y ahora pagará 200. Eso no es ayudar a las familias, a los comercios, a los autónomos. Hombre, pues si vas sumando todas esas cantidades, al final te da una cantidad importante, y desde luego todos sabemos que las situaciones de crisis, proporcionalmente, las familias con menos recursos y que tienen unas viviendas con unos niveles más bajos, también proporcionalmente esa cantidad puede ser más importante para su economía, porque a veces están al filo, y el subirle 200 o quitarle 200 pues puede hacer bueno, pues que permitan respirar. Eso es lo que hemos hecho, y la verdad es que estamos satisfechos porque está así en los presupuestos. Hemos hecho lo que prometimos. Más detalles, cambiando un poquito de tema. Estos últimos días a nivel político, a nivel de España, han sido muy intensos con ese acuerdo de investidura, con esa amnistía, donde el Ayuntamiento de Valencia oficialmente mostró esa postura, ¿no?, ese rechazo a ese acuerdo, ¿no?, y sobre todo una postura bien clara en torno a esa amnistía famosa, ¿no?
Sí, me permitirás respecto al tema anterior, porque Sí, creía sí, que sí, íbamos a sí. seguir, no, simplemente que hay datos, nosotros nos hemos fijado mucho en políticas sociales, es el 48%, políticas para la persona, el 48% del presupuesto, en vivienda, en 8 años el gobierno municipal de Compromís y el PSOE ha entregado 17 viviendas protegidas. En los meses que estamos gobernando ya hemos entregado 131. Pero bueno, hay programas, se destina el 65% del presupuesto de AUNS a esto, previsiones de 300 viviendas de colaboración público-privada, en fin, esta es una cuestión fundamental. La gente necesita poder tener viviendas asequibles, Claro. bien de compra o bien de alquiler. Otra cuestión que también resulta fundamental es la limpieza. Bueno, va a haber 10.000 contenedores más en la calle, se va a duplicar los baldeos. La gente quiere que la ciudad esté limpia, un 13% más de presupuesto. La sostenibilidad, nosotros creemos en una Valencia verde, en una Valencia cuidada y también, pues en ese sentido hay una inversión también importante, y también lo que es políticas de seguridad y movilidad. Constituyen 1 de cada 4 euros del presupuesto, el 25% a esas políticas, porque creemos que es lo que necesita la gente. Son muchas más cosas, pero Sí, no me claro. quería quedar sin esto. Me parece interesante el apunte. En cuanto al tema que me preguntas, bueno, la oposición ahora, que curiosamente ha llevado mociones a veces, pues no sé, de Allende los mares y de países remotos, pues dijo que era perder el tiempo o algo así. El hacer una moción respecto a la situación que está viviendo España, que es la del acuerdo de investidura que ha supuesto un acuerdo con ya proposición de ley que ya está, sobre la amnistía, sobre un posible proceso de autodeterminación que está en los acuerdos que ha firmado Pedro Sánchez y el Partido Socialista para tener esa investidura, y además una desigualdad de trato evidente entre españoles en cuanto a la cuestión fiscal, porque se da unos fondos a unas comunidades que, lógicamente, como todos sabemos que la caja no es ilimitada, va a redundar en definitiva en detrimento de otras. Entonces, bueno, nosotros escuchando a la calle, porque ahora resulta que solo se tiene que escuchar la calle cuando en la calle está quien dice el Partido Socialista, Compromís, Sumar, etc., que de una forma más masiva y masivamente ordenada, desde luego las concentraciones que ha promovido el Partido Popular ha sido así, escuchando a la calle, hemos llevado a nuestras instituciones, ¿por qué no?, un pronunciamiento sobre ese tema. ¿Por qué? Porque no tiene ningún sentido que, no tiene ningún sentido, tiene el que tiene, ¿no?, que el presidente, que Pedro Sánchez haya estado diciendo, y 11 de los que eran sus ministros, en algunos casos hasta 2 días antes de las elecciones, que jamás, que nunca aprobaría una amnistía masiva como se ha hecho, diciendo además que era inconstitucional, pero decir que jamás, ganando no, porque se quedó el segundo, perdió en ese sentido las elecciones, pero ganando así votos, y que solo unos días después haya cambiado de opinión, y la única diferencia es que necesitaba 7 votos. Y esa es una realidad, y eso es, desde nuestro punto de vista, y lo digo como lo siento, una indecencia desde el punto de vista democrático. ¿Es legítimo? ¿Es un gobierno perfectamente formado? Sí, se ha aprobado las Cortes, yo eso no lo voy a negar. Ahora, yo sí que puedo calificar a un dirigente que dice lo contrario a lo que luego hace, y además lo ha hecho sistemáticamente. Es el presidente de gobierno, sin duda, la historia que más ha mentido a los españoles a la hora de pedir el voto y a la hora luego de intentar gobernar como fuera, porque el tema es preguntar es a cambio de qué. No que sean, a veces ni con quién, ¿no?, pero sino a cambio de qué. Yo creo que eso sí que es importante. Y luego, contiene realmente los acuerdos, cuestiones que se han firmado, cuestiones que atentan a las más mínimas cuestiones relativas al Estado de Derecho, y eso lo están diciendo demócratas de toda España, demócratas algunos también del Partido Socialista, jueces, profesionales, fiscales, colegios de abogados, audiencias, etcétera.
de todas las ideologías políticas, porque realmente se crean o se van a crear comisiones parlamentarias para juzgar, esto es el mundo al revés, lo que hicieron los que respetaron, los que hicieron cumplir el Código Penal, no solo la Constitución, y el Código Penal. Y ahora resulta que esos jueces, esos fiscales, esos abogados del Estado o esas fuerzas de seguridad van a poder ser sometidas a comisiones de investigación, y dice, con derivación en su caso de responsabilidades, ojo lo que estamos diciendo, por las personas que realmente infringieron la Constitución y sobre todo el Código Penal. De verdad que esto es el mundo al revés. Esto yo no sé si pasa en un mundo civilizado, en un país civilizado en este momento. Y eso y otras cuestiones como la desigualdad de trato, María José Catalá, la alcaldesa, ha hecho claramente, no vamos a consentir que un vecino de Valencia, ya está bien, un vecino de la Comunidad Valenciana, oye, tenga un peor trato, que ya llevamos mucho tiempo siendo la comunidad peor financiada, y de ya la financiación local ni decimos. Entonces, claro, vemos encima que en fin, los partidos que van de obediencia valenciana, dicen ellos, y tal, no pintan fava, vamos a decir, como decía, bueno, sí. O sea, no, en sus peticiones no tienen las peticiones que han tenido hasta, yo qué sé, hasta los canarios. Compromís, hablemos con toda claridad, porque los de PSOE directamente pues votan lo que dice su jefe y ya está. Y en segundo lugar, bueno, el gobierno de España, oye, hay 5 representantes de Sumar. Compromís estaba ahí, donde Sumar. Compromís ha desaparecido de nuevo en el gobierno, y el PSOE pues también con un representante, con la ministra Diana Morán, con un Ximo Puig abortizado, porque se daba como que él quería estar ahí. Y bueno, pero en definitiva, ¿por qué la ciudad de Valencia no puede tener un pleno dedicado a un asunto que preocupa dentro y fuera de España? Porque puede suponer la quiebra del Estado de Derecho, porque supone la división de una quiebra también, la división de poderes. Fíjate que hay un ministro que es Bolaños, sí, que es el urdidor un poco de todo, ¿no? en estos temas, que es ministro ejecutivo de Presidencia, eso es el ejecutivo, ministro de Relaciones con las Cortes para controlar el legislativo, y ministro de Justicia, en un momento donde la justicia se la está sometiendo, como digo, a cuestión por lo que hizo en cumplimiento de la ley en este mundo al revés que estamos. Entonces, bueno, claro que la ciudad de Valencia puede decir, cuando además los vecinos de Valencia nos vamos a ver directamente, lógicamente, afectados por un reparto del dinero donde ya, de momento, hay algunos que van a hablar literalmente. O sea, nosotros tenemos 20.000, dice, bueno, por ahí 2 que hablan primero, y se quedan 15. Y los demás, bueno, ya hablaréis luego. Eso es una desigualdad de trato tan obscena y tan injusta, y más para un pueblo tratado injustamente desde el punto de vista económico como es el valenciano, que claro, solo faltaría que el Ayuntamiento de Valencia no pudiera pronunciarse sobre ello y debatir, y hacer un pronunciamiento. Claro que sí, y lo hicimos. Y lo hicimos escuchando a la calle, además. Es un tema, además, que ahora se escapa. Te voy a hablar de un tema en concreto de la ciudad de Valencia. Además, una demanda que ha hecho pública muchas veces el presidente Carlos Mazón es el tema famoso de la ampliación del puerto, ¿no? La necesidad de esa ampliación del puerto de Valencia. ¿Lo consideras también una obra capital para la ciudad? Pues bueno, el presidente Carlos Mazón y la alcaldesa de Valencia, María José Catalá. A ver, yo me gusta aplicar la lógica, ¿no? En Barcelona, y dices, hombre, es que hablo de Barcelona por lo que voy a decir, porque es que estos partidos que acaban de pactar con Pedro Sánchez llevaban como propuesta, y lo llevaba a Sumar con Compromís, como propuesta de Compromís, la no ampliación del puerto de Valencia. Hombre, en vez de decir que sumemos cosas, que nos den más dinero, resulta que realmente, como medida concreta, que no se haga la ampliación del puerto de Valencia, cosa que ya no nos extraña, porque ya hicieron la pasada legislatura, se unieron a la CUP y no sé cuántos más, para que realmente se quitara dinero en los presupuestos, no por la ampliación, sino que incluso por la terminal de pasajeros, que me dirás tú cuál es el tema, ¿no? Entonces, claro, si nosotros sabemos que en Barcelona es un competidor del puerto de Valencia,
porque estamos los dos en el Mediterráneo en muy buenas condiciones. De hecho, el puerto de Valencia en muchos extremos está por delante, o ha estado, ya veremos cómo sigamos así, del puerto de Barcelona. Que en el puerto de Barcelona, sin oposición de nadie, oye, ni de la CUP, ni los Podemos de allí, los comunes, ni RC, ni absolutamente nadie, ni Junts, ni el otro, nadie, se ha ampliado el puerto de Barcelona hasta el punto que se ha desviado un río, que se llama Llobregat, lo digo por si se creen que me lo estoy inventando. Desviar un río, el cauce de un río, yo creo que más atentado medioambiental podría ser esto. No pasa nada, están a marchas forzadas aprobando ampliaciones. Y aquí estamos anclados, aprobando mociones que presentan los catalanes de todos, en ese sentido, de todos los representantes, no digo todos los catalanes, que no hay que confundir al pueblo con sus representantes, que lo que quieren para allí no lo quieren para aquí. Hombre, entonces nosotros lo que hemos dicho es que es perfectamente sostenible el hacer una ampliación del puerto con que se cumplan todas las condiciones que la propia DIA estableció en su momento, que decía, oiga, si se ve algún problema en la Posidonia, en la parte del mar, en las playas del sur, o en las, etcétera, se parará, es que lo dice la propia DIA, que está aprobado hace mucho tiempo, es que ya está hecho, que lo único que hace falta es completar la parte de dentro, porque lo más grande ya se quitó. Si se hubiera que derruir lo que está hecho, sería mucho mayor desastre medioambiental que realmente terminar lo que está. Hay intereses claros. Evidentemente, nosotros queremos que Valencia sea una Valencia limpia, sostenible y desde luego en donde se pueda vivir bien, pero si se puede hacer en otras ciudades tomando todas las garantías, ¿por qué no se tiene que hacer así? ¿Por qué eso tiene que ser caballo de batalla de partidos que tienen otros intereses como comunidad, competidores contra los nuestros? ¿Y por qué los nuestros apoyan a aquella comunidad y no nos apoyan a nosotros, pues a los intereses de la comunidad valenciana? Pues eso es lo que se tiene que preguntar la gente y bueno, desde luego lo tiene parado el Ministerio, el Gobierno de España, sí, a pesar de que los informes del Ministerio de España no eran favorables, pero no eran desfavorables, pero lo tiene ahí parado, pues porque realmente, y estamos lógicamente perjudicando la economía, perjudicando, bueno, pues eso, la competitividad con otro puerto como el de Barcelona y haciendo que empresas pues estén planteando irse de aquí. Y ese es el trabajo. Se puede hacer perfectamente todo y desde luego tomar medidas, a lo mejor incluso más de las que proponen algunos, pero engañar al personal no, y eso es lo que se está haciendo. La misma medida o el mismo criterio se tendría que tomar allí y la prueba es que allí se desvían ríos y aquí no se permite avanzar un proyecto que también es importante para nuestra ciudad. Ya la última, porque estamos llegando al final, María José, aquí el tiempo va volando. Una pregunta muy concreta. ¿Entiendes cierto recelo por parte del votante, por ejemplo, del PP aquí en Valencia, con la entrada de Vox en el ayuntamiento? Bueno, hablar del votante es como si hubiera uno, ¿no? Y entonces yo... No, me refiero al votante en general. No, quiero decir que yo entiendo que no me voy a erigir yo en la voz de todos los votantes, ¿no? Y entonces imagino que habrá de todos los tipos, ¿no? Como también supongo, y casi espero, ¿no?, que haya votantes del Partido Socialista que tengan en ese caso una frustración, un dolor, incluso un cabreo con lo que está haciendo Sánchez para ser presidente del Gobierno de España y bueno, el silencio y los aplausos que han cambiado en 24 horas, incluso en el PSPB o incluso en la ciudad de Valencia. Yo creo que los valencianos quieren un gobierno estable. Un gobierno estable es aquel que pueda aprobar las propuestas. Nosotros tenemos que recordar que hacemos comisiones todos los meses, donde se hacen iniciativas, etc. Y luego lo que quiere es que se cumplan los programas. El partido que ha ganado las elecciones en la Ciudad de Valencia, insisto, en todos los distritos, es el Partido Popular. Yo reto a alguien de la oposición, o de quien sea, a que diga una sola medida que estemos tomando el gobierno que preside la alcaldesa María José Catalá, que no coincida con el programa del Partido Popular.
Ya digo que ninguna. Estamos siguiendo todas. Dicen, no apoyarán la capitalidad verde. Estamos apoyando y más la capitalidad verde. Es decir, que Valencia sea una ciudad verde. Queremos que una ciudad verde para nosotros y nuestras familias, las familias de todos. Dirán, no harán esto. Lo estamos haciendo. Entonces, en el momento en que nuestros votantes ven que nosotros cumplimos nuestro programa, no pueden tener ningún recelo. De momento, además, bueno, afortunadamente, no ha habido nada respecto a lo que es el gobierno que sea censurable. También nos podremos equivocar, porque bueno, llevamos solo 150 días, parece que tendría que estar la ciudad hecha, y yo creo que se ha avanzado mucho. Yo lo que recibo y lo que percibo de gente, incluso gente que votó a otras opciones en su momento, es que tienen ilusión, que ven una Valencia que cuida lo pequeño pero está ambicionando lo grande, que ven luz, que ven expectativas, que Valencia está empezando a volver a recuperar ese atractivo de todo orden, incluso pues también el de la inversión y el del turismo y el de una ciudad grande, porque nosotros tenemos que ambicionar también lo grande. Y yo lo que noto en general, y yo a la gente no le pregunto qué ha votado, es apoyo en los... Ahora lo que hay que hacer es trabajar honestamente, bien, cumpliendo, insisto, nuestro programa, que es al que nos debemos, para devolver esa confianza a la gente. Lo que no podemos es defraudar. Ya digo, algún día habrá algo que no hagamos bien, pero claro, hay que intentarlo trabajando mucho, siendo muy honrado, escuchando mucho a la gente y tomando las medidas con informes, con sentido común, bueno, es que hay que reivindicar el sentido común, ¿no? Y porque parece que es una cosa tan básica, pero yo creo que hay mucha gente que nos dice, hombre, qué ilusión que ya hacéis cosas de sentido común, que ya no hacéis cosas que no se sabían explicar por qué o qué sentido tenían en nuestra ciudad o en nuestro entorno de la Comunidad Valenciana, que vemos la ciudad más limpia, que vemos la ciudad con más seguridad, por lo menos con más policía, que hay que mejorar. Claro, llevamos 150 días, claro. Y que está en los barrios, que está en las pedanías, que yo creo que evidentemente, bueno, yo no te puedo imaginar los de mensajes de WhatsApp yo sola, quiero decir, y todos y cada uno que recibimos de vecinos de Valencia. Unos nos conocían más, otros menos, otros nos han conocido en estos 4 años, porque la verdad es que yo creo que esa ha sido una clave, que es que nosotros hemos estado mucho entre la gente, hemos escuchado mucho, está mucho en la calle y mucho entre los sectores también. Y yo a la gente en este momento la veo ilusionada. Solo quiero o queremos devolver esa ilusión con gratitud, con trabajo, con esfuerzo, con eficacia y con esperanza por vivir para todos, gobernando para todos, una ciudad mejor, nuestra querida ciudad de Valencia. Mejor epílogo yo creo que no se podría poner a esta interesante charla. María José, lo dicho al inicio, un placer haberte tenido aquí con nosotros y por supuesto invitada a volver cuando quieras, pues sí, cuando la agenda lo permita. Cuando vosotros queráis. De verdad, un saludo, un abrazo de corazón a toda la gente que está ahí y mucha luz para todos. Claro que sí. Hasta la próxima, gracias, un placer. María José Ferrer San Segundo, hoy protagonista en este RAONEM. Nos vamos a marchar como siempre. Muchas gracias por estar ahí al otro lado. Más RAONEM dentro de 7 días. Adiós.